sé que somos unos cuantos ahí atrás de la pantalla, en YouTube sobre todo. Es muy interesante pensar que todo esto que estamos hablando se recontextualiza en el contexto de pandemia. Sin embargo, esto es algo que yo vengo trabajando y como es, y reestructurando desde hace rato. Yo trabajo mucho con los contenidos de Profam, actualizándolos, y esto es algo que se viene gestando de un rato a esta parte, pero me parece que hoy también vamos a tener algunas cosas en particular para decir. La presentación se llama Mucho, Poquito, Nada, y ahora vamos a develar un poquitito por qué este nombre. A ver si pasan las diapos. Hoy, bien. Básicamente lo que vamos a hablar hoy son las novedades en los trastornos por consumo de alcohol. Vamos a hablar de la nomenclatura, de las indicaciones de rastreo, las herramientas de rastreo que usamos hoy por hoy, cómo categorizamos el consumo, y en relación a esto, qué estrategias podemos proponerle a las personas afectadas. Esto va despacito. A ver. Pero. Bien, nosotros estamos acostumbrados, y en la literatura médica lo vamos a leer todo el tiempo así, y en los diarios, y en la cabeza de todos nosotros, de hablar de alcoholismo y de alcohólicos. Hay mucha tendencia dentro de la medicina y del lenguaje médico de evitar llamar al afectado por la propia condición. Entonces, en vez de hablar de diabéticos, hablamos de pacientes con diabetes. En vez de hablar de dementes, por tomar la charla anterior, hablamos de pacientes con demencia. En un intento de no olvidarnos de lo que le pasa son a personas, ¿no? Y que la persona no es solamente esa enfermedad. Y en ese sentido el alcoholismo tiene mucha importancia, porque la palabra alcoholismo inmediatamente remeda a una persona con un trastorno de alcohol normalmente grave, ¿sí? Y lo que vemos en la atención primaria de la salud es que justamente hay muchas personas con trastornos de consumo de alcohol que no entran en el imaginario de lo que nosotros tenemos como alcohólico. Entonces, desde ese sentido, tratamos de olvidar de la palabra alcoholismo, cosa que es muy difícil, pero yo se los propongo, y empezamos a hablar de trastornos por consumo de alcohol. Esta es la clasificación que va a proponer el DSM-5 para el alcohol y para todas las sustancias, pero en alcohol es realmente novedoso. Lo primero que hace el DSM-5, que es la última clasificación, también es cambiarnos el punto de corte. Más personas tienen trastornos de consumo de alcohol, pero menos personas tienen consumos de alcohol grave. ¿Por qué? Porque cualquier persona, si quieren después los vemos, que cumpla 2 a 3 criterios del DSM-5, que son mucha búsqueda por el alcohol, necesidad de tomar alcohol por la mañana, esfuerzos sostenidos para tener siempre alcohol, o sea, las cosas que nosotros conocimos, con 2 de esos ya lo considera como que tiene un trastorno de consumo de alcohol. Moderado es entre 4 y 6, y severo más de 6 criterios. Yo no puse el DSM-5 completo acá, me pareció muy extenso, lo pueden ir a buscar, pero lo que hace esta clasificación básicamente es eso: aumentar la prevalencia, pero al mismo tiempo distribuir mejor las gravedades. Es menos condenatoria porque separa al alcohólico del dependiente, ¿sí? Entonces es como que dice, bueno, usted tiene un trastorno de consumo de alcohol, pero no es dependiente o no es un abusador. Y esa cosa menos condenatoria permite las estrategias que yo les voy a contar a continuación. Y se incluye entre los trastornos de consumo de alcohol a pacientes que cumplen con criterios de dependencia sin abuso o viceversa, porque antes tenías que tener las 2 categorías, ¿sí? En cambio ahora con una u otra ya tenés un trastorno de consumo de alcohol. Bien, espero haber sido clara hasta este momento, pero básicamente la idea es que nos movemos desde el alcoholismo al trastorno de consumo de alcohol, y que de repente tenemos más pacientes que podrían tener un consumo inadecuado, pero menos pacientes que son graves. En relación a las recomendaciones de rastreo, seguimos parados en el mismo lugar. Es recomendación de tipo B, rastrear consumo inadecuado de alcohol en todos los adultos mayores y en las embarazadas, y seguimos sin saber qué hacer con los adolescentes. Sin embargo, cuando uno se pone a leer toda la recomendación, lo que dice es que es una estrategia de muy bajo costo, ¿sí? Y que entonces
si uno pudiera rastrear en adolescentes, valdría la pena, porque se asume que el daño es muy poco, porque no hay ningún estudio, es decir, no hay ningún procedimiento que se realice sobre el adolescente. En ese sentido, si bien la recomendación es de tipo I, parecería que no hacemos ningún daño preguntando. Y acá viene otra novedad. Nosotros, por lo menos en la práctica nuestra en el hospital, usábamos mucho el CAGE, que significa Cut Down, Annoyed, Guilty y Eye Opener. ¿Sí? Básicamente, uy, escucho ruidos raros. Bueno, era si alguien le ha molestado o criticado por su forma de beber, si ha tenido la impresión de que debería beber menos, si se ha sentido culpable o si alguna vez tenía que beber por la mañana, ¿sí? Sigue siendo válido, sigue sirviendo, pero lo que se vio es que detecta solo los graves, ¿sí? Entonces, lo que se está proponiendo hoy por hoy es usar un cuestionario acortado, el cuestionario completo se llama Audit, y el cuestionario acortado se llama Audit C, porque es el audit de consumo. Yo se los planteo acá. Lo que hace es preguntar con qué frecuencia consume bebida alcohólica, cuántos tragos por vez, y con qué frecuencia toma 5 o más tragos en un solo día. Eso da un puntaje, y ese puntaje es diferenciado en mujeres y hombres, y según eso uno debiera profundizar en su evaluación de alcoholismo o de trastornos de consumo de alcohol, o parar ahí. Algo importante es que de repente empezamos a darle cada vez más bolilla a esto de tomar más de 5 tragos en una sola ocasión. Eso en inglés se llama binge drinking, sería consumo episódico excesivo. Es muy frecuente en los adolescentes o en las personas que no toman frecuentemente, pero que van a fiestas, por ejemplo, y beben de más. Es una categoría que aumenta mucho el riesgo de accidentes, por supuesto, y antes con los cuestionarios habituales quedaban como afuera. Entonces había muchos pacientes que no bebían cotidianamente, que no tenían trastornos sociales o familiares por el alcohol, pero cuando uno iba a preguntar esto específicamente aparecía. Entonces esto es algo que en la literatura está apareciendo cada vez con más fuerza, lo mismo que los adolescentes. Esta sería la herramienta de rastreo que más se está utilizando en este momento. Sepamos que esto también lo podría hacer el paciente en la sala de espera. Esto puede ser un cuestionario de autorresolución. Lo que hace el Audit C es preguntar cada cuánto hacemos el rastreo. A eso viene esta diapositiva. No está muy claro cada cuánto tiempo hay que hacerlo. Se sabe que hay que hacerlo. Yo pensaba no. En abstemios y no bebedores, aquella persona que dice yo no tomo, ya tomaba y no tomo más, es muy eventual que tengamos que volver a preguntar. Pero las personas que sí beben, hay circunstancias en donde sí está recomendado el rastreo o la reevaluación, más vale, que es el duelo, la falta de empleo, y yo pensaba pandemia, ¿sí? A mí me interesa el tema y no tiene por qué interesarles a todos, pero yo quería contarles simplemente que, por ejemplo, hubo países como Sudáfrica que hizo ley seca en pandemia, prohibió la venta de bebidas alcohólicas a la población, ¿sí? Como saben que parten de una prevalencia alta de consumo de alcohol inadecuado, directamente lo prohibieron. Polémico, pero simplemente saber que en estos tiempos de pandemia y de encierro, el alcohol se vuelve a lo que la gente recurre, y entre tantas consultas que hacemos, hablando de lo que hablaba Karin, de qué vale la pena y no vale la pena hacer, si nosotros pensamos que algún paciente estaba cercano o en el borde, de repente se volvería muy importante reevaluar el consumo de ese paciente. La otra novedad es que cada vez más se habla de esto, unidad de bebida estándar, que es la cantidad de bebida que contiene 10 gramos de alcohol. Para nosotros es una copa de vino, una lata de cerveza, ¿sí? Y después los tragos con más alcohol tienen 2 unidades de bebida estándar cada uno, ¿sí? Esto lo encuentran en cualquier lugar, no es muy complejo. Hay diferencias entre los países, porque algunos países usan 10 gramos de alcohol y otros usan 8 gramos, pero es la medida que se está usando para estandarizar cuánto bebe nuestro paciente.
Cuando yo escribí el capítulo y doy estas clases, siento, nos estamos poniendo muy técnicos para algo que requiere como mucha sensibilidad en el diagnóstico, ¿no? Como hablamos de cantidad de bebida estándar, hablamos de cuestionarios, etcétera. Y cuando uno se pone a leer el audit completo, que es lo que tendríamos que hacer una vez que el audit nos da positivo, evalúa lo que evaluamos siempre, cuando en un paciente nos sospechamos que tiene un consumo inadecuado, porque evalúa la incapacidad de parar de beber, el ausentismo o bajo rendimiento laboral o escolar, si tiene remordimientos o culpas, si tiene episodios de amnesia, si ha tenido accidentes y si alguien ha mostrado preocupación por su consumo. Visto desde esta perspectiva, el cuestionario audit no nos propone algo muy diferente a lo que hacemos en consultorio siempre. Y sepamos que cuanto más preguntas positivas el paciente tiene, más riesgo tiene de tener un trastorno inadecuado de alcohol, de consumo inadecuado. Bien, y entonces tenemos a nuestro paciente, pensamos que tiene un trastorno de consumo inadecuado, y ahí vamos a hacer lo que hacemos siempre. Vamos a evaluarlo clínicamente, le vamos a tomar la presión, vamos a ver cómo está su glucemia, podemos pedir marcadores, los marcadores en el contexto de un diagnóstico clínico completo pueden tener cierto valor, tanto la gamma GT como el índice de TGO y TGP, el perfil lipídico, porque sabemos que muchas veces hay trastorno de los lípidos. Por supuesto, realizar una entrevista ampliada. Nosotros en el servicio usamos lo que llamamos entrevista foco, que significa familia, orientación y contexto, para evaluar si algo del alcohol está teniendo impacto en esa familia o en esa persona, el contexto psicosocial, el empleo y la familia. Es decir, volvemos a lo mismo, que es evaluar a nuestro paciente globalmente, porque el alcohol sabemos que nunca es el problema único, sino que el problema probablemente esté en una situación mucho más compleja y alrededor del paciente. Este es no me odien por el algoritmo, simplemente se los presento, es el algoritmo que va a estar en el profancito. Es complejo, pero dice todo lo que yo les estaba contando. Pero lo que a mí me parece más interesante de todo esto, y lo voy a pasar rápido, es que han cambiado las estrategias, y a eso yo quería llegar con mi presentación. Aquel paciente que hacemos el audit, o le pasamos el DSM-5, que hacemos una evaluación clínica, contextual, y nos parece que es abusador, dependiente, que es un paciente grave, posiblemente no seríamos nosotros solos o solas ideales para manejarlo. Lo mejor en esos casos es llevar al paciente a la abstinencia en un grupo interdisciplinario que tenga un sostén, que tenga un lugar de pertenencia, un centro de salud a donde pueda recurrir casi semanalmente. Es decir, hay que establecer un sistema de cuidado y de referencia y contrarreferencia permanente. Pero todos los otros pacientes, que ya sabemos que son muchos más, sí los podríamos manejar, y eso es la gran novedad. Aparecen lo que se llaman las estrategias breves de moderación del consumo, que pueden ser estrategias puntuales o pueden ser terapias, es decir, un acompañamiento específico por ese tema. Acá planteo un poquitito qué pacientes pueden ser candidatos a esas estrategias de moderación de consumo o a terapias breves, o los pacientes con TCA moderado severo, que son los que tienen que lograr la abstinencia. Las bases de las intervenciones o terapias breves las conocemos todos. Son las estrategias que usamos para motivar a los pacientes para dejar de fumar, son las estrategias que utilizamos con los pacientes para que logren tener algún cambio significativo en su estilo de vida, para el paciente que no corre o no hace ejercicio y queremos que haga ejercicio. No son algo completamente diferente, pero en este caso tienen que estar enfocadas al consumo de alcohol. Entonces el paciente tiene que saber exactamente cuánto es lo máximo que puede beber, qué síntomas de los que se queja o que nosotros podemos encontrar en la consulta clínica tienen que ver con su consumo de alcohol, abordar las cuestiones por las cuales el paciente hace un consumo inadecuado, por ejemplo, el insomnio. Si bien hay mucha controversia de dar medicación para el insomnio en un paciente que toma alcohol, si toma alcohol para el insomnio, abordar el insomnio es muy importante y tratar de que no tome alcohol por esa condición. Al mismo tiempo, muchos pacientes pueden tomar alcohol por una desinhibición sexual, ver si el paciente no tiene un trastorno sexual, y entonces
puede ser una opción darle la medicación adecuada para que no se sienta tan inseguro. Y así con todas las cosas. Relacionar los síntomas, estrategias de reducción del riesgo, esto es muy importante, si el paciente va a ir a una fiesta y siente que no va a poder beber adecuadamente, que se vuelva en taxi, digamos, en ese sentido estaríamos fallando en el control de consumo, pero estaríamos evitando un accidente, y hacer controles, es decir, si nosotros nos pautamos, así como hacemos con el cigarrillo, pautamos que va a dejar de fumar, le decimos venga en tanto tiempo, lo haya logrado o no lo haya logrado, porque se puede hacer borrón y cuenta nueva, en esto es lo mismo, poner metas y digamos, y volver a citar al paciente tanto si le fue bien como si le fue mal. No cerrar la puerta porque si no logró cumplir sus metas, no puede volver al consultorio. Y eso sí es una gran diferencia porque antes la sensación que yo tenía era, hecho el diagnóstico de trastorno de consumo de alcohol inadecuado, el paciente tenía que ir a la abstinencia. Y ahora se proponen estos métodos de moderación del consumo para aquellos pacientes que por supuesto no cumplen las características que ya dije antes, que son ser dependientes, abusadores. Tampoco está recomendado, por supuesto, ni para las embarazadas, para pacientes que hayan intentado las estrategias de moderación del consumo y no lo hayan logrado, o pacientes que simplemente digan no es para mí, porque yo sé que no voy a lograr nunca moderar el consumo, prefiero ir a la abstinencia. Así que bueno, esas serían un poco las novedades. Esto es para los que mucho la estrategia es nada, es lo que les decía recién. ¿Y qué más? Bueno, gracias. Mi mail por si alguien quiere mandarme alguna duda, y les dejo las redes del servicio, tanto el Instagram de Medicina Familiar del Hospital Italiano como la página de Facebook de la Fundación Medicina Familiar. Así que bueno, no sé si hay preguntas, porque acá estoy ciega a las preguntas. No, bueno, Ale, muchísimas gracias. No, por ahora creo que acá me están pasando alguna pregunta. Una de las preguntas es si se puede ayudar con algún tipo de medicación a los pacientes graves o severos. Sí, hay un montón de medicación, está estudiado el uso de clonazepam y de benzodiazepinas o de diazepam, son pacientes que tienen que estar en control y sí ha sido efectivo. El clordiazepóxido se usa mucho también. Pero sí, Perfecto. eso sigue siendo como siempre. Bueno, una de las cosas que hay que destacar es el subdiagnóstico que hay de este tipo de patologías. Creo que durante mucho tiempo no lo hemos tenido en el radar y la importancia que tiene empezarlas a rastrear, ¿no? A mí me encanta hablar de esto en el sentido de que uno las puede empezar a rastrear y en el mismo consultorio tenemos una estrategia que es válida, porque si no antes también uno rastreaba y le parecía que se tenía que ir en el paciente Alcohólicos Anónimos. Y de repente podemos rastrear y realmente podemos proponer algo directamente en el consultorio. Yo no lo dije en la presentación, pero lo que se vio es que estas estrategias de moderación del consumo tienen efectividad a largo plazo. A los 2 años los pacientes siguen teniendo un consumo moderado y que por supuesto el éxito es la repetición en el tiempo.